dice la Sagrada Escritura. Y el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca han habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Tomemos asiento. Se los bendiga. Como les digo, el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos junto con Mateo 23, 24 son de los capítulos un poquito más oscuros de la Biblia, ¿sí? Incluso refiriéndose a muchas de estas escrituras, el apóstol Pedro dijo que algunos textos de la escritura son difíciles de comprender y a causa de eso los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces siempre la iglesia, y hablando de la iglesia en un sentido universal, en un sentido magistral, siempre la iglesia en diferentes situaciones, en diferentes tiempos, nunca se ha podido poner totalmente de acuerdo al respecto de esto. Y con respecto a esto existen algunas posiciones teológicas: el amilenialismo, el premilenialismo, ¿sí?, el postmilenialismo. El amilenialismo, ellos dicen que no existe un milenio literal. Dicen que Satanás, cuando la Biblia dice que Satanás ha sido atado con cadenas, son en estos tiempos y que está limitado su poder con respecto a su acción. El premilenialismo habla de que va a existir un milenio literal, ¿sí? Es decir, va a haber un milenio en el cual Jesucristo va a venir y va a reinar sobre la casa de Israel, sobre la tierra, y la casa de Israel será cabeza de naciones, conforme a lo que dice Isaías, a lo que dice el Salmo 1, Salmo 2, y lo que dicen algunos salmos de la Biblia. Apocalipsis también lo corrobora. El postmilenialismo, que dice que el Señor Jesucristo va a venir después del milenio y que ya prácticamente, o sea, la tierra está en un milenio espiritual y que Jesús solamente va a venir cuando totalmente toda la humanidad sea cristianizada. Es parte de la teología actual de lo que se llama el reconstruccionismo. Si alguien ha estudiado teología, me va a entender un poco más lo que es la teoría reconstruccionista y lo que es también la teología del reemplazo, ¿sí? Dicen que Israel fue reemplazada por la iglesia y que así como Israel tenía que haber llenado toda la tierra con la gloria de Jehová y no pudo hacerlo, la iglesia tiene que hacerlo. Dentro de esta teología, que es tiene un montón de errores bíblicos y exegéticos, está la teología de la prosperidad. Y está la teología del reino ahora, predicada por Guillermo Maldonado y todos ellos. Ellos dicen que la tierra completamente va a ser cristianizada, la maldad va a quedar eliminada, entonces Jesús vendrá a reinar. Entonces eso también tiene una posición rara, porque nosotros sabemos que el mismo Señor Jesucristo dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces imagínense, si no hay fe en la tierra, mucho menos va a haber paz, porque la fe bíblica está basada en la paz que solamente Cristo da a aquel corazón que ha sido nacido de nuevo. Pues Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿A quién les dijo? A sus hijos, a sus escogidos. Dice: yo no les doy la paz del mundo. La paz del mundo es la paz de la ONU, la paz de la UNESCO. Se pelean por traer paz, pero ellos deben ser los más frustrados, porque la paz
mundial no puede estar exenta sin la venida del Señor. Él es el príncipe de paz. Sin Cristo, el mundo no puede tener nunca paz. Y el mundo odia a Cristo. El mundo detesta a Cristo. Como decíamos el miércoles, hablando de un poquito de los puntos en la interpretación bíblica, decía, si yo doy un mensaje moralista sin nombrar a Cristo, tomando versículos de la Biblia, me va a escuchar un hindú, me va a escuchar un católico, pueden estar todas las religiones unidas y nadie me va a decir nada. Pero el momento que exalte el nombre de nuestro Señor y Salvador y diga que solo en Jesucristo hay salvación, ahí el auditorio se va a vaciar. Es más, posiblemente me van a empezar a criticar, a juzgar y hasta mandar sacando. ¿Por qué? Porque el nombre que estorba a la gente no es el de la religión. A mucha gente ni siquiera la Biblia le molesta. Por eso tienen en sus casas Biblias abiertas. El problema, lo que les molesta, es el nombre de nuestro Salvador. Ese nombre es tropiezo. Y Jesucristo lo dijo claramente, tanto en Isaías, lo dijo en Ezequiel, lo dijo en Primera de Pedro. Dice, Él es la roca despreciada por los hombres, pero que el Padre lo ha puesto como principal piedra del ángulo. Pero es una piedra que salva, pero también es una piedra de tropiezo. Y Jesús dijo, bienaventurados aquellos que en mi nombre no encuentren tropiezo. Entonces son las posiciones teológicas. Un cristiano bíblico, un cristiano evangélico nunca va a estar a favor del postmilenialismo. Nunca. Puede ser amilenialista. Hay corrientes, hay iglesias sanas para la gloria de Dios que son amilenialistas y tenemos comunión con ellas. Hemos conversado, yo he conversado con pastores y no vamos a tropezar como hermanos en Cristo ni a ofendernos a causa de eso. Hay muchos hermanos que son premilenialistas. Hay muchos hermanos que son mid-milenialistas o mid-tribulacionistas, que dicen que el Señor vendrá a la mitad de la tribulación. O sea, no nos vamos a poner a pelear y a decir que estos hermanos no son cristianos. Yo he conversado con muchos pastores y hemos llegado a una conclusión como hermanos del Señor. Como cristianos nunca estaríamos a favor de la teoría reconstruccionista. Nunca. O sea, que tiene que este mundo ponerse bien para que Jesús venga. Nunca este mundo va a estar bien sin Cristo. Nunca. Es imposible. Porque traer paz a este mundo sin Jesús es imposible. La ofuscación de la UNE es esa. Mientras más intentan ellos por traer paz, nosotros vemos más violencia, más destrucción. Una agenda global de violencia, tratando de ¿qué? De crear caos. ¿Para qué? Para que allí si alguien diga, alguien tiene que haber un salvador, tiene que haber alguien que ponga paz. Este hombre tiene que traer paz. O sea, todo camina hacia eso. Jesucristo en su palabra advierte a su pueblo diciendo que tengamos cuidado de esos falsos pacificadores, de esos falsos mesías, de esos que prometen paz. Y Jesús dijo, yo les hablo la verdad y ustedes no me oyen, me rechazan. Y yo que vengo en nombre de mi Padre, no vengo en mi propio nombre. Pero si alguien viene en su propio nombre, a ese oiréis. Jesús ya estaba hablando de ese hombre de iniquidad, de ese hijo de perdición. Versículo 12, comenzando en la predicación, dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. A inicios de la iglesia, en el tiempo de Pedro, post muerte y resurrección de nuestro Salvador, vino un tiempo de tranquilidad en los cuales los apóstoles, los discípulos empezaron a predicar el Evangelio. Capítulo 3 al 5 de Hechos habla de este tiempo en el cual dos predicaciones del apóstol Pedro, con la unción de su Santo Espíritu, se convirtieron a los pies del Señor y reconocieron que solo en Jesucristo hay salvación. 8,000 personas de esos se bautizaron. Y la Biblia dice que la iglesia crecía en número y en sabiduría, y que había comunión unos con otros. Pero el plan del Señor, como habíamos hablado alguna vez, y está escrito en Lucas, y está escrito en el libro de los Hechos, era que el Espíritu Santo venía sobre ellos para que ellos sean testigos. Y la palabra testigo es mártir por un nombre, ¿sí? Es alguien que sufre por alguien, es alguien que padece por alguien.
este testimonio que iban a dar estos cristianos iba a ser primero en Jerusalén. El tiempo de Jerusalén ya había comenzado, la predicación del Evangelio en Jerusalén se había dado, miles de personas que habían llegado de otras partes a Jerusalén, y porque Jerusalén iba a ser llamada Luz de las Naciones, y es Luz de las Naciones, iba a ser llamada por el Evangelio, por Cristo, no por Jerusalén, no por Israel. Israel y Jerusalén son instrumentos escogidos de la mano de Dios, así como María la Virgen. ¿Para qué? Para traer al Salvador, no es otra cosa, igual que la iglesia. La iglesia puede ser la luz del mundo porque Jesucristo está en medio de la iglesia, no por otra cosa. Cuando predicamos a Cristo, predicamos la salvación, predicamos que no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, que es Jesucristo, estamos llevando la luz del Evangelio a la oscuridad de las personas. Y a causa de eso, la iglesia creció, y la Biblia dice, la iglesia se empezó a reproducir y tenía paz, y los hermanos tenían paz. Pero el plan no era solamente en Jerusalén. La profecía y la promesa que es Hechos 1:8, que al mismo tiempo tiene un valor profético elevado, dice, me serán testigos no solamente en Jerusalén, sino en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Tenía que cumplirse. La iglesia se puso muy cómoda y el Señor tuvo que mandar una persecución, Hechos 8 en adelante. Y a causa de esa persecución, la iglesia se dispersó. ¿Por qué se dispersó? Con la finalidad que el Evangelio vaya a otros sitios. Se cumpla la promesa que era profética. A Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Pablo llegó hasta España con la predicación del Evangelio. A causa de la predicación del Evangelio, empezaron a haber disensiones. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo en el tiempo de Nerón, en el tiempo de Calígula, era ponerlo al Señor a la misma altura del paganismo romano, donde Nerón, donde Calígula eran dioses. Entonces imagínense eso, cuando llegó al oído de Nerón, de que los cristianos estaban diciendo que Nerón no es Dios, que solo Jesucristo es Dios, solo Jesucristo es Señor, él se enfureció. La historia cuenta que él empezó a acusar, quemó la ciudad de Roma y empezó a acusar a los cristianos que ellos habían sido los causantes. La gente le creyó y miles de cristianos fueron sacrificados en el foso de los leones, en el circo romano, quemados en las plazas como antorchas, y ellos no renunciaron al nombre de Cristo, por eso murieron. Y ahí es donde parte de esta profecía se cumple, donde dice, el hermano entregará muerte al hermano. Muchos hermanos carnales entregaron a cristianos a las manos del Imperio Romano. Padres a hijos, y se levantarán hijos contra los padres, y no solamente los entregan, los mataban. Todo a causa del nombre de Jesús, todo a causa de ese precioso nombre. Y el Señor está poniendo aquí una controversia tremenda. Yo creo que los seres humanos tenemos como base fundamental la familia, ¿no es cierto? La familia sanguínea. Usted tiene hijos, usted tiene padres, tiene hermanos, tiene abuelos, tiene gente de su consanguinidad. Usted dice, yo a mi hermano entregarlo para que lo mate, eso no lo haría. Peor a mi hijo, a mi madre, no, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Imagínense en el nivel de testimonio de cristianos que por nombre de nuestro Señor ellos prefirieron morir a aceptar un lazo sanguíneo temporal que a la larga se va a acabar. Porque muchas personas que tenemos familia que no es cristiana, esa familia en el cielo ya no va a ser familia, porque no va a estar en el cielo. No va a estar en el cielo. O sea, usted le puede amar, yo le puedo amar, podemos quererle con toda la fuerza, pero si no ha nacido de nuevo, él va a estar en el infierno. Y los hijos de Dios van a estar en el cielo. Eso dice la Escritura. Entonces el Señor Jesucristo pone una controversia en la vida de los discípulos, de los que estaban escuchándole, diciéndole, para ustedes va a ser más importante mi nombre o su familia. Y ahí se iba a cumplir lo que el Señor dijo, todo aquel que vaya en pos de mí
y ame más a su padre y a su madre, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Se refería a eso. No decía que los discípulos odien a su familia o que se alejen de ella, sino que si era necesario en algún momento de la historia de su vida, a causa del nombre de Jesús, ser atormentados, vituperiados y maltratados por su familia y hasta la muerte, bienaventurados iban a ser. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Muchos de sus discípulos que escucharon las palabras de Jesús, se cumplió estas palabras de sus vidas después de la muerte del Señor y Salvador. Ellos murieron a causa de Cristo. Yo siempre me gusta uno de los testimonios de un hombre llamado John Huss, un cristiano del siglo XVI. En la causa de la predicación del Evangelio fue condenado a la hoguera. En la noche anterior a su muerte, de los escritos de la vida de este hombre, alguien estuvo con él y escribió el relato de la historia de él. Él dice que estaba orando de rodillas la noche anterior al dictamen de su muerte y tenía una velita para poder leer las escrituras y orar. Y dice que él un momento se levantó y acercó el dedo a la llama, se quemó y lo retiró y lloró. Y le he dicho, no sé cómo voy a aguantar mañana la hoguera, no sé si esto me duele, pero orando le he dicho, Señor, yo no sé, Señor, ¿cómo mañana voy a aguantar eso y no niegue tu nombre, Señor? Pero si tú has permitido hasta aquí que llegue por tu gracia y misericordia y te conozca y tú me salves, Señor, tú no sé qué hagas en mí mañana, pero me darás la fuerza para soportar este tormento. Y dice la historia de este hombre, que al otro día cuando él estaba siendo quemado, él cantaba y alababa a Dios. No sé qué fuerza el Señor le dé al cristiano en el momento de estar muriendo, no sé. No puedo decir eso, no he experimentado eso. Estoy muy lejano a ser un testigo de eso. Pero lo que sí puedo saber, conforme a la palabra de Dios, es que aquel día, de esa hora terrible para los cristianos que murieron así, y a causa de la persecución mueren en otros países a causa del nombre de Jesús, y si a nosotros nos toca morir de esa forma, sé que el Señor nos dará la fuerza para soportar, para alabar a Dios y no blasfemar su santo nombre. Sí. Versículo 13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa perseverancia no tiene que ver con obras para salvación. No tiene que ver el sentido de la doctrina bíblica en todo su contexto. Habla de que la salvación es un asunto de gracia, ¿sí? Una gracia que Dios determinó en la eternidad pasada darle a aquellos a los cuales Él quiso darles. Es una gracia todopoderosa, es una gracia que nadie de los escogidos puede resistir. Es una gracia que es capaz de atraer hasta el más vil pecador a los pies de Cristo. Y es una gracia que no solamente salva, es una gracia que también transforma. Es una gracia que también santifica. Es una gracia que también cambia el corazón del creyente para cada día perfeccionarlo y hacerlo más conforme a la medida y estatura del Salvador. Esa gracia está perfectamente corroborada, perfectamente escrita desde el libro de Génesis. Cuando el Señor a dos que pecaron e intentaban esconderse de Él y huyeron de Él, el Señor decidió cubrirlos con unas pieles de cordero. Adán y Eva fueron salvos por gracia. Ellos se escondían de Dios. Es el mismo símbolo de la humanidad sin Dios que se esconde de Dios. Por eso inventa religiones. Por eso inventa formas de adoración falsas. Por eso prende velas a una imagen. Por eso se va de romería a algún sitio. ¿Por qué? Porque quiere, él sabe que es culpable este hombre. Esta mujer sabe que es culpable y sabe que debe encontrar alguna forma de atenuar la ira de Dios contra su pecado. Él sabe que está muerto en pecados.
Él sabe que no puede salvarse, pero intenta salvarse, yendo al Ganges a bañarse, yendo a la Meca una vez en su vida, yendo a una romería a Las Lajas, yendo a una romería al Quinche, yendo a una romería a la Virgen de Loja. ¿Por qué? Porque él piensa que de esa forma está agradando a Dios. Porque la adoración, a pesar de que el hombre cayó en delitos y pecados después del pecado de Adán y Eva, el hombre tiene espíritu de adoración. Pero el hombre que no adora lo correcto va a adorar a lo incorrecto. Si no adoramos al Dios de la Biblia de la manera correcta, vamos a adorar a falsos dioses. El corazón del ser humano por naturaleza es hacerse falsos dioses. El corazón del ser humano por naturaleza es adorar no lo que no ve, pues lo que no ve tiene que adorarlo en espíritu y en verdad, pero lo que ve trata de hacerse imagen de lo corruptible, como dice Romanos 1, de imágenes. Los antiguos adoraban a la serpiente emplumada en México, al sol, a la serpiente aquí en América, al sol allá en Egipto. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene espíritu de adoración. Pero el problema no es adorar, el problema es a quién adorar. Y la salvación en la Escritura está tenida con sangre. En el Antiguo Testamento la de los corderos, que simbolizaban el futuro sacrificio de Cristo. En el Nuevo Testamento ya la Iglesia, por la guía del Espíritu Santo, empezó a mostrar que no hay en otro nombre salvación dada a los hombres, sino que solamente en el nombre de Cristo podemos ser salvos. Entonces, cuando la Biblia dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, está hablando que aquellos salvos por la gracia de Dios iban a tener que sufrir tormentos a causa del nombre de Jesús. Eso está diciendo. Dice, y seréis salvos el que persevere al fin. Es decir, la muerte no va a causar más que muerte física en ellos. Pero ellos, como perseveraron hasta el final, es porque eran salvos. Una de las doctrinas cardinales bíblicas es la perseverancia de los santos, que yo más bien, como muchos otros le dicen, es la preservación de los santos. Aquel que es salvo, Dios lo va a preservar hasta el final. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. El mismo Espíritu Santo que nos dio vida en Cristo Jesús nos mantiene salvos y nos hace entrar al cielo salvos. El Hijo de Dios tiene el poder para ser salvo siempre, porque la sangre de Cristo, el sacrificio de Él es perfecto. Hebreos 10 dice, hablando de los sacrificios de los corderos, de los machos cabríos, que lo que hacían no es perdonar el pecado del pueblo de Israel, sino cubrir, como se cubre con un manto, una olla o con una tapa, una olla, más un día el Señor Jesucristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo, para ofrecerse fuera de la ciudad como sacrificio santo, agradable a Dios. Y por ese sacrificio, la palabra de Dios en Hebreos 10, con ese sacrificio el Señor nos ha hecho perfectos para siempre, los santificados. Man. Yo entiendo la palabra siempre, siempre, no puedo entender siempre hasta tal día, hasta tal fecha, no puedo entender así. Soy limitado en mi pensamiento y en mi concepción, seguro, y en mi conocimiento, pero no puedo ser limitado en algo que el Señor me prometió. Si Él me dijo para siempre, es para siempre. Es para siempre, pues. No podemos caer en el jueguito arminiano de decir que siempre que tú debes cuidar tu salvación. Si yo no la conseguí, ¿cómo puedo cuidar algo que no pude conseguir con mis fuerzas? No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación se acepta como un regalo dado de Dios. Bienaventurado aquel varón, habla de hombre y mujer, cuya transgresión ha sido y limpiado todos sus pecados. David era un bienaventurado. Nosotros somos bienaventurados. Este aborrecimiento es a causa del nombre del Señor,
es a causa de la predicación del Evangelio, pero también de una vida testimonial. El testimonio de Cristo en el creyente. Estos creyentes habían renunciado al oculto, habían renunciado a las agendas escondidas, habían renunciado a la doble moral y a la doble vida. Habían renunciado. No se puede ser cristiano en la iglesia y el resto de 7 días vivir como mundano, no se puede. Es cristiano y cristiano. Es cristiano aquí, cristiano en la casa, cristiano con la esposa, cristiano con los hijos, cristiano con los compañeros de trabajo, cristiano en cualquier lugar. El cristiano es cristiano. Pablo en Colosenses, en Filipenses, renunciando a lo mundano y a lo escondido, perfeccionaos su santidad en el temor al Señor. No se puede vivir doble vida, hermanos. El Señor nos ha llamado a ser luminares en medio de las tinieblas. No podemos ser tinieblas en las tinieblas. No podemos vivir una vida que agrada al mundo porque no va a agradar a Dios. La santificación es legalismo, hermano. Legalismo es tratar de añadir alguna cosa a lo que Cristo nos dio en la cruz. Santificación, eso no es legalismo. Santificación es mandamiento de Dios. El santo, santifíquese más. Es una orden divina. Dios ordena, Él, no el pastor, no la iglesia. El Señor del universo ordena que debemos vivir cada día en santidad. Él ordena. Todos estos cristianos tienen muy claro eso, por eso eran aborrecidos. ¿Usted cree que si ellos hubieran vivido como el mundo vivía, los hubieran aborrecido? No, nunca. Uno de los problemas de la iglesia actual es eso. Ama demasiado al mundo. Ama demasiado las costumbres pecaminosas del mundo. Hace lo mismo que el mundo hace. ¿A qué horas nos van a aborrecer? Nos van a amar más. Vamos a hacer el show de la fiesta. Ay, bien que viniste, mi hermano. Cuando tú no vienes, las fiestas son tristes, o sea, no tienen ese fuego que tú tienes. Aunque cualquier hora nos van a aborrecer, pues. Si hacemos lo mismo que ellos hacen. Nos embriagamos como ellos. ¿A qué horas? Chismeamos como ellos. Nos metemos en el ajeno como ellos. Amamos nuestro yo como ellos lo hacen. Como ellos somos egoístas. ¿A qué horas nos van a aborrecer? Ellos eran aborrecidos porque ellos vivían como Cristo. Si Esteban no era como Cristo, Esteban nunca hubiera sido apedreado. Esteban hubiera sido exaltado. Pedro, Pablo hubieran sido alcaldes de Roma, capaz que Pedro era ahí sí el primer papa. Claro, Pedro nunca fue el primer papa, jamás. Pedro fue mártir por el nombre del Señor. La perseverancia hasta el fin es una condición de los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios de ese tiempo que fueron atribulados murieron a causa del nombre. Los que no fueron hijos de Dios renunciaron a su nombre. Las tribulaciones, las pruebas dictaminan quiénes somos. ¿Cómo hablamos cuando estamos en prueba? Dice quiénes somos.
¿qué es lo que le decimos a Dios? ¿Cómo le respondemos a Él? Si nos quejamos, maldecimos, o somos al contrario agradecidos incluso, si estemos muriendo, eso dice mucho de quién somos. Jesús dijo que se haga tu voluntad. El corazón de Jesús era a la voluntad del Padre. Cuando estamos en pruebas, ¿qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos comportamos ante los demás? Ante las pruebas, ante una ofensa, ¿cómo contestamos? ¿Somos agresivos como el resto? ¿O somos humildes y sencillos como palomas? Ellos fueron perseguidos a causa de ser iguales a Cristo. Iguales a Él. Como mansa oveja fue al matadero y no abrió su boca. Versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, y entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acompáñame a Daniel 9, 27, por favor. El libro de Daniel, sin perderse de Marcos 13. Daniel es uno de los profetas del Antiguo Testamento que Dios usó mucho para revelar los tiempos del fin. Es un profeta apocalíptico. Entonces mucha gente dice, o sea, él solamente avisó maldades, cosas malas que iban a pasar. No, Apocalipsis significa revelación, destapar. ¿Sí? Dios usó la vida de este varón increíble, varón entregado, consagrado a Dios, lógicamente soltero. Difícil ser consagrado totalmente a Dios casado, hermano. Yo le digo, o sea, yo amo a mi esposa, pero es muy difícil. Muy difícil que un hombre casado sea totalmente consagrado a Dios. Las mujeres son tropiezos muchas veces, hermano. Yo sé que aquí hay esposas y si le cae, hermano. ¿Sabe que cuántos ministerios han sido tropezados por las mujeres? ¿Cuántos hombres han querido servir a Dios y a causa de la mujer no han podido hacerlo? Esas mujeres deberían arrepentirse, hermano. Pedir perdón a Dios y poner la vida de su esposo en las manos de Dios. Señor, con él haz lo que quieras. Porque un día el Señor les va a demandar a estas mujeres. Las mujeres deben ser libres, dejarlos libres a los esposos. Mi hijo, si usted quiere servirle a Dios, hágalo. Qué más privilegio, hermano. Qué más privilegio servirle al Dios del universo, al Rey de Reyes, hermano. Daniel 12. Perdón, Daniel 10, 27. ¿No 27 les dije? Déjenme ver la concordia. Ya, tranquilos. No se pongan. 9, 27. Yo estoy mal. Usted está bien, no se preocupe. Está bien usted. Unos dijo no, otros dijeron 8, otros dijeron 7, pero bueno. No de broma. Daniel 9, 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se desmadre en nosotros. Un sector de la iglesia dice que esta profecía ya se cumplió cuando Epifanes, Antíoco Epifanes, el loco, Epifanes significa epifanía, locura. Mucha gente dice que tiene epifanías, tiene revelaciones de Dios, está meditando y de pronto Dios le da una revelación, una epifanía, dice. No es una epifanía, es una locura, ¿sí? Porotos o comió demasiada parrillada, no sé. Todo está escrito, hermano. Todo está escrito. A mí me da ira de esa gente. El Señor me dijo que pedía, yo ya me molesta. A mí, gracias a Dios, ya no me dice nadie eso. Porque todo está escrito, hermano. La palabra de Dios es perfecta. Dudar de esta palabra significa dudar de Dios. Y yo de Dios no quiero dudar. Este hombre era un loco. Él es parte de los Seleucidas, que fue uno de los 4 reinos que se dividieron post muerte de uno de los emperadores más grandes que ha tenido la historia: Alejandro el Magnífico, Alejandro el Magno o Alejandro el Grande.
Después de la muerte de Alejandro, 4 reinos se dividieron, entre ellos el reino seleucida, del cual con tiempo se hicieron cargo el nieto de, no me acuerdo este momento el nombre, pero este nieto era Antíoco Epifanes. Era un loco que decía que tenía sueños, visiones y todo. Este hombre, lógicamente tuvo una revelación del diablo, dijo que tenía que destruir a los judíos. Y este hombre empezó a perseguirlo, llegó al templo, y en el templo él se sentó en el lugar donde debía estar sentado. Solamente el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar allí, entró en ese lugar, y en ese lugar, ¿sabe lo que hizo? Sacrificó un cerdo. Imagínense, el cerdo es un animal considerado por los judíos un animal inmundo, sucio. Sacrificar un animal inmundo en el lugar santísimo, donde debía sacrificarse, donde debía estar solamente el sacrificio santo de acuerdo a la ley de Dios, eso significaba un total desastre. Los judíos se levantaron en manos de uno de los hermanos macabeos, que era una familia, Judas Macabeos, y empezaron a tratar de defender. Muchos de ellos murieron, pero bueno, muchos dicen que esa profecía se cumplió en esos tiempos de Judas Macabeos, pero hay un problema dogmático exegético. El dogma es bueno siempre y cuando esté corroborado por la Escritura. Le voy a preguntar, ¿nosotros somos dogmáticos? ¿Sí o no? Sí. Claro, la cena del Señor. Sí, es una ordenanza dogmática basada en la Escritura. Bien. Por ejemplo, el culto, ¿es dogmático, sí o no? ¿Usted lee en qué parte dice que el culto debemos llevarlo como lo llevamos? En ninguna parte. Es dogmático porque lo hacemos basado en lo que la Escritura enseña. La adoración, la alabanza, la bendición, la celebración de la cena, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un problema dogmático exegético. Y es que, si ya se cumplió esto, ¿por qué Jesús lo nombra en Marcos, en Mateo y en Lucas? Si ya se cumplió. ¿Por qué Jesús dice cuando vean? No dice si ya vieron, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Jesús nombra como un evento presente, pasado o futuro. Ahí, ¿cómo lo nombra Jesús en Marcos 13? Pero cuando vean, es presente, pasado o futuro, hermanos. Vamos a la gramática sencilla. Es futuro. Por lo tanto, este evento no puede referirse a la sombra del evento futuro que fue en el tiempo de los macabeos. Es verdad, fue una sombra. Muchas cosas son sombra. El Señor, y regresemos a Marcos 13, el Señor dice, cuando veáis, futuro. Por lo tanto, no se refiere a ese tiempo. Por lo tanto, esa profecía hasta ahí no se ha cumplido. Por lo tanto, esa profecía hasta hoy no se ha cumplido. Vamos al año 70 después de Jesucristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Jesús? Vamos a hablar un poco de profecía. A mí me encanta. No es que sepa todo, pero alguna cosita así. En el año 70 después de Jesucristo sucedió una de las profecías que el Señor Jesucristo profetizó en el libro de Marcos mismo, en Mateo y en Lucas. Y dijo, ¿ven estas piedras de estos edificios? Ah, sí, pues les digo que no quedará piedra sobre piedra. La anterior semana hablé sobre cómo el hijo de Vespasiano, del emperador Vespasiano, su hijo Tito Vespasiano, con todo el ejército romano, vio el esplendor del templo, y a causa de la provocación de los judíos que se quedaron ahí en Israel. ¿Por qué? Porque los judíos sabios, que eran ya cristianos, se acordaron de esto que le dijo el Señor Jesús, que huyan a los montes, y dijeron, no, Israel va a ser destruido. O sea, nosotros no podemos hacer nada. Jesús dijo que que Jerusalén iba a ser destruida, y Jesús es Dios, no es mentiroso. No es hombre para que mientan, hijo de Dios. Esto nadie lo va a poder detener. ¿No es cierto? Tenemos que hacer lo correcto. Jesús dijo, huyan. ¿Por qué? Porque el evangelio tenía que propagarse. Huyan, no se queden. Aquellos que no tenían la visión de la palabra de Dios, la visión profética, ¿qué hicieron? Se quedaron. Ellos fueron los que provocaron a los ejércitos de Tito, y Tito, con gran cantidad de ejército, subió a las partes más altas del templo, donde ellos se metieron, y dice que fue el historiador Flavio Josefo, dice que era tal la cantidad de muertes que como el templo tenía descensos como canales, la sangre caía, ¿sí?, como ríos.
Y de la magnificencia que tenía este templo, como lo expliqué la semana pasada, el emperador Tito dijo, ¿cómo voy a destruir esto? O sea, se dieron el trabajo de desarmar piedra por piedra, tal cual a la profecía. Se llevaron el oro, los utensilios, todo, el mármol, todo, que era un mármol blanco, increíble, que desde lejos se veía como que fuera nieve, y lo desarmaron completamente al templo. Por eso, ahora, geográficamente, no se sabe en qué sitio estuvo el templo. Se dieron ese trabajo y ese lujo los romanos. Entonces, este evento al que el Señor se refiere no es ni siquiera en ese tiempo. ¿Por qué? Tito era un pagano, era un romano pagano. ¿Ellos cuántos dioses tenían? ¿Uno solo? Ellos tenían dioses por donde quieren. Donde conquistaban, igual aceptaban los dioses de ellos. Marco Aurelio era emperador. Marco Antonio, uno de los generales, ¿sí?, del emperador de ese tiempo, de Marco Aurelio, él conquistó Egipto, se enamoró de Cleopatra, ¿saben la historia, no es cierto? ¿Sí? Y él se hizo adorador del sol, de la serpiente y de Anubis. O sea, ellos eran así. Eran como los ecuatorianos cuando van a España un mes, regresan. Oiga, hermano, ¿cómo ha pasado usted? ¿Qué es su vida? Así más o menos, ¿sí? O van una semana a Cuenca o van a Quito, quiteñísimos. Y le dicen, ¿y qué más? ¿Te has pedido últimamente las tortillas con chorizo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así más o menos. Los romanos eran así. Los romanos, ¿dónde conquistaban? Ellos, para tener a la gente feliz, les dejaban que ellos mismos se gobiernen, ¿sí? Y además cogían muchas de sus costumbres. Entonces la gente los veía lindos, chéveres. Por eso era la llamada Pax, ¿qué? Romana. Les hacían carreteras, les hacían acueductos, los trataban bien. Por eso los judíos, entre comillas, eran felices, porque les dejaron tener hasta su propio rey. ¿Cuál era en ese tiempo? Herodes. ¿Se dan cuenta? Por eso. Y ellos contrataban gente del mismo pueblo para que cobren los impuestos, los famosos publicanos. Todo esto es historia. Yo no le voy a dar toda la historia. A mí me encanta. Me encanta arqueología bíblica, me encanta. Soy medio fanático de eso, leo harto. Por eso le puedo contar esto. Entonces, para que usted entienda, entonces ellos los tenían felices. Ellos nunca se iban a meter al templo a ponerse como que fueran dioses, a sacrificar para que los adoren. Porque iban a encontrar ¿qué? Oposición de Israel. Ellos no eran tontos, no les interesaba. Entonces tampoco en el año 70 se cumplió esa profecía. De ahí Israel no ha sido nación hasta el año de 1900, ¿qué fecha? 67, donde nuevamente en un solo día, conforme a la profecía, Israel nacerá en un solo día. En un solo día, verá, si usted lee la historia, tuvieron una asamblea de algunos días para ver si le daban que Palestina sea nación o Israel sea nación. ¿Sí? Y en esos tiempos estaba Palestina por encima. Todo daba de que Palestina se le iba a dar el territorio. Pero como la palabra tiene que cumplirse, y el Dios que tenemos es un Dios glorioso, hermano, en esa reunión no se sabe qué dio, qué pasó. Se viraron todos, muchos. Y en un solo día Israel volvió a ser nación. Se cumplió la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo por eso le creo a la Biblia, hermano. Por eso nuestra fe no es ciega, hermano. Nuestra fe no es ignorante. No es como dicen, es que la fe es ciega. Mentira, en la Biblia no existe eso. Es que la Biblia dice que tenemos que ser guiados por fe, no por vista. Pero hermano, eso no está diciendo que la fe es ciega. Está diciendo por fe en qué. En el conocimiento de la palabra de Dios. Los cristianos no seguimos a Dios de balde, hermano, discúlpeme. Seguimos porque le conocemos.
Cuando un cristiano más le ama a Dios, más confía en Él, sabe que Él está en el control de su vida, sabe que Él está en el control de su familia, sabe que Él va a tomar la vida de sus hijos, va a tomar la vida de su esposa, que Él va a hacer la obra. Sabemos y conocemos porque creemos en la palabra profética más segura, que conforme a lo que dice Pedro, alumbra como una antorcha en medio del lugar oscuro. El problema es para los que no confían en Él. Ahí está el problema. Entonces, esta profecía no se cumplió en el tiempo de Antíoco, no se cumplió en el tiempo de la destrucción del templo, entonces no podía cumplirse cuando Israel no era nación. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que ver con la iglesia o con Israel. Con Israel tiene que ver, no con la iglesia. La abominación desoladora dice, y 70 semanas, Daniel, he puesto entre ti, entre Dios y ti, entre ti y tu nación. ¿Cuál es la nación de Daniel? Israel. No podemos ser nosotros. Es una profecía que todavía no se cumple. ¿Cuándo se cumplirá? No sabemos, hermano. Yo no me voy a atrever a decir. El Señor Jesús dijo claramente que no seamos bocones ni tampoco prepotentes a decir cuándo será la venida del Señor. No. Jesús dijo, ni yo lo sé, ni los ángeles del cielo. ¿Por qué? Jesús sabe cuándo va a venir, por supuesto. Él como Dios sabía, por supuesto, hermanos. Pero las palabras de Él, al decir que Él no sabía, no es que estaba mintiendo. Era una sujeción del hombre perfecto sujeto a la voluntad de Dios. De Dios. Porque nunca el Señor Jesucristo como hombre le trató a Dios como Padre. Si usted se da cuenta, le dijo, Dios mío, ¿por qué me haces daño? ¿Por qué le dijo Dios mío? Porque Él limitaba su humanidad que estaba siendo destruida en la cruz, destrozada en la cruz, por la ira de su Padre, por nuestros pecados, a la sujeción y voluntad suprema a Él. En el huerto el huerto de Getsemaní, ¿cómo oró? ¿Qué dijo? Si es posible, Señor, aparte de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. ¿Se da cuenta? Es la sujeción del hombre perfecto a la voluntad de Dios, total. Por eso le dice, Dios mío, porque... pero en cambio, antes de morir, ¿qué le dice? Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Padre ya aceptó el sacrificio. El Padre ya aceptó el sacrificio. Y por el sacrificio usted y yo hoy disfrutamos de eterna salvación. Entonces todo esto explico para qué. Disculpe que me demore un poco. Por eso le dije, nos vamos a dar muchas semanas en explicar. Porque esto es necesario explicarlo bien. Es algo escatológico, algo profético. No puedo esto coger y leer y pasar de alto. La iglesia tiene que entender que este evento no fue en el tiempo de Daniel, porque si usted se da cuenta, acompáñenme al libro de Daniel, regresemos al último capítulo de Daniel, que es el capítulo 12, versículo 8. Daniel también, como Juan, como Jacobo, como Pedro y como Andrés, estaban preocupados cuándo serían esas cosas. Hermano, usted y yo no tenemos esa preocupación, nos coge a veces, ¿no? ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será el tiempo del fin y todo eso? Daniel también preguntó, porque Daniel era humano, hermano. Vea Daniel, versículo 8 dice, Daniel 12:8. Y yo oí, más lo entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El Señor le responde, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin, es decir, no es para ti, en pocas palabras. Daniel, tranquilo, no es para ti ni para tu nación, en estos tiempos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿A quién se refería el Señor cuando dijo esas palabras? ¿Sabe que ahí estamos usted y yo, en esos muchos? Ahí estamos. O sea, la salvación es eterna, hermano. El Señor ahí, a Daniel le dice, yo voy a limpiar a muchos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Habla de regenerados.
Los impíos procederán, ¿qué? Impíamente. ¿Hasta cuándo? Siempre. Y ninguno de los impíos, eso me preocupa a mí. Lo que dice Juan 3:18. Y esta es la condenación, que Jesucristo la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente no se va al infierno porque no es escogida, la gente se va al infierno porque no quiere amar a Dios. Porque hay un mandamiento universal: amarás al Señor con toda tu fuerza. Es para todos. La gente no quiere amarle, la gente al infierno. La gente no quiere honrar a Dios, la gente al infierno. Y punto. Y nadie delante del Dios Santo un día podrá argumentar nada. Es que yo hice esto. Y dice, no, tú nada más ten hijo, te vas al infierno, punto. Y Dios dirá así. Es decir, Dios se expresa así, hermano. Como yo me expreso ahorita, es suave. Lo que la Biblia dice de ese gran día, hermano, yo no puedo expresar ni siquiera el 1%. Eso está en la Escritura. Así que, hermano, si usted, caballero o dama, si usted todavía no ha creído que Jesucristo es el Señor, más le vale que se arrepienta y crea y confíe que solo en Jesucristo hay salvación. Todavía hay tiempo, todavía está vivo, todavía escucha palabra, porque llegará aquel día en que ya no más. La profecía se cerrará para la predicación del Evangelio. Y la palabra de Dios dice: ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Porque dice: ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. ¿Por qué? Dos palabras. Parece lo mismo. ¿Entender y comprender es lo mismo? No es lo mismo, hermano. Dice, los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Habla de la profundidad de la sabiduría y de las riquezas de Dios. Romanos 8 dice: pero nosotros tenemos la mente de... Aleluya, hermano. Aleluya. Gloria a ese Dios inmenso, infinito, todopoderoso. Nosotros estamos capacitados para comprender. Siéntase dichoso, alábele a Dios en su casa, levántese temprano, ore, clame a Dios, lea su palabra, medite en ella, memorícela, disfrútela, que es el privilegio que solamente los hijos de Dios tenemos, hermano. Nadie más tiene ese privilegio. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Habla de días físicos. Hermanos, si fueran espirituales, ¿para qué los nombran? ¿Dios es un Dios de confusión? ¿Dios confunde? Hermano, el Dios de la Biblia, el Dios en el cual yo creo, es un Dios claro. ¿Para qué ponen números físicos? Si va a hacer que el pueblo de Dios se confunda en números espirituales. No, hermano. Si pensamos que estos son números espirituales, entonces los 7 días, en los 6 días en los que Dios hizo el universo, también son espirituales. No podemos. Las reglas de interpretación son las mismas para el Antiguo, para el Nuevo Testamento, para toda la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Yo le creo. ¿Usted le cree? Ya. Dios dice 1290 días. ¿Son físicos o espirituales? Físicos. Son 3 años y medio. Algún día vamos a hablar de profecía bíblica de la gran tribulación. Es muy amplio, como para darle este momento. Bienaventurado el que espere y llegue a 1305 días. Aquel que persevere hasta el fin de ese tiempo de la gran tribulación. Bueno, muchos cristianos quieren pasar la gran tribulación. ¿Usted quiere pasar la gran tribulación? Yo no, hermano. Dice que la iglesia estamos para alcanzar misericordia, no ira. La tribulación es la ira de Dios. Es el día de la ira de Jehová. Hermano, ¿cómo la iglesia quiere estar en ese día? Y un sector de la iglesia, yo igual, o sea, como le digo, yo no digo que no es iglesia, son mis hermanos, yo les amo, piensan eso, pero ellos van a ser sorprendidos más, nada más, porque ellos también van a ser arrebatados, hermano. Son iglesias. ¿Acaso la iglesia se va por pedazos? Hermano, pregunta, el ladrón que murió
y el Señor lo perdonó ese hermoso día de la salvación de él. ¿Sabía de Biblia? Y se fue al paraíso. Nosotros ignoraremos un montón de cosas el día del Señor nos levanta. ¿Pero acaso por eso el Señor no nos va a levantar? El Señor nos va a levantar y punto. Es el día de la esperanza bienaventurada del cristiano. Claro que muchos cristianos se sorprenderán más de ese día, lógico, porque pensaban otra cosa. Pero igual serán levantados, hermano, porque la iglesia no se va en pedazos. La iglesia, toda la iglesia se va con su Señor. Toda la iglesia, porque la iglesia es de Él. Él no deja un dedo, Él no deja una uña, Él se lleva toda su iglesia. Entonces, ¿a quién le dice? ¿A qué nación le está diciendo bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días? ¿A la iglesia o a Israel? A Israel. ¿A la Israel de qué? De la gran tribulación, porque la Israel de la gran tribulación sí va a estar ahí. El remanente que Él se reserva, que el Santo Dios siempre se ha reservado. Cuando Elías dijo, Señor, ¿pero se con esa frase? Así como nosotros, solo yo sufro, Señor, estas tribulaciones que estoy pasando, Señor, solo yo paso, pero tú me darás fuerza. No, hermano, no es solo usted, un montón de gente sufre. Igual Elías tenía ese complejo. Señor, estoy sufriendo, solo yo he quedado. Y el Señor le dice, te voy a contar una noticia, Elías. Yo, el Señor, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ni se han rendido a Tebal. ¿Quién se reservó? Dios. Igual en ese tiempo de la tribulación, Dios se reservará un remanente israelita que será salvo por la misma gracia con la que usted y yo somos salvos. El sacrificio de nuestro Salvador en la cruz. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Quién lo hace? El Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermano. ¿Y ahora qué podemos hacer? Romanos 9, lea. Dice, hermano, ¿de qué te jactas vos, rama injertada? Me dice a mí como cristiano. ¿De qué te jactas? ¿Qué crees? ¿Que por a ti aceptarte yo he rechazado a Israel? No te jactes. Ellos están un tiempo ciegos, pero un día ellos serán injertados al olivo que es al verdadero olivo. El verdadero olivo, ¿cómo se llama? ¿Es Israel el verdadero olivo? Jesucristo, hermano. Jehová de los ejércitos, hermano. Porque Él es Dios, Él hace como Él quiere, hermano. Yo no entiendo muchas cosas. Yo muchas veces me pregunto, Señor, ¿y por qué hace esto? No, o sea, después el Señor me calla la boca y dice, tranquilo, amigo, usted no me entendería. Yo hago porque yo soy Dios. Usted nunca me va a entender porque usted es chiquitico, tontico todavía. Usted no entiende todo, así que mejor calle boca, Jorge. O sea, yo lo digo de esta manera coloquial. Pero la Biblia dice claramente, calla ante la salvación de Jehová, ustedes que aman a Jehová. Punto. Yo lo digo un poquito más bonito, ¿no? Más suave. Pero cuando leo, yo me quedo callado. Pues, o sea, me dice, Señor, calla, ¿qué tengo que hacer yo? Callo, pues, hermano. ¿Yo acaso sé todo lo que es mi Dios? También. Pero, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Yo le he dicho en mi vida, Señor, en mi vida usted haga lo que quiera. ¿Y sabe por qué lo digo así con esa seguridad? Porque lo que Él hace es bueno. ¿Sí? Es bueno. Es bueno, es mejor de mis pensamientos, es mejor que mis decisiones, hermano. ¿Cómo voy a dudar de mi Dios si sé lo que Él hace es bueno y en gran manera? Bienaventurado que espere y llegue a 1335 días. Daniel ve esta promesa de la resurrección. Y tú irás hasta el fin. ¿El fin de qué? De los días de Él, pues. Y reposarás en el paraíso, ¿sí o no? Y te levantarás en la resurrección para recibir tu heredad al fin de los días. Hermoso, ¿sí o no? Feliz Daniel. Daniel de ahí ya no preguntó. Cerró el libro, obedeció y punto. Y fue a dejar en la biblioteca de la Biblia. Dijo Daniel, Jeremías, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu libro, Jeremías? Aquí, por favor. Pum, Daniel. Ah, no, primero llorarás, lamentaciones, después Daniel. ¿Y siguió? ¿Por qué? Porque con esas palabras el Señor le dijo, mi hijo, tranquilo, yo soy Jehová. Usted puede escucharle al Señor en esta mañana diciéndole, Él es Jehová. Él es Jehová. Él tiene el control de su vida, hermano. Él tiene el control de cada
cosa que pasa en su vida, en la vida de sus hijos.